Bueno, hola, mi nombre es Santiago Suárez, soy estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana y voy cursando octavo semestre. En el presente video voy a proceder a responder las dos preguntas planteadas en el módulo tercero de la asignatura de evaluación virtual. La primera pregunta comprende cuáles son las estrategias a seguir para los estudiantes y los docentes en la Pontificia Universidad Javeriana con base en lo que vimos en el podcast presentado en el módulo tercero. El podcast lo que plantea en cierto sentido es que la evaluación es un método complejo que debe ser analizado desde varios aristas. No se puede quedar en esa concepción tradicional donde lo que importa es un número. Y en ese sentido importa mucho el aprendizaje autónomo del estudiante, cómo se va a desempeñar autónomo el estudiante para abandonar esos problemas que los mismos alumnos se crean, que es como los cuales comprenden que el estudiante se enfoca mucho únicamente por las asignaturas calificadas, le importa únicamente el promedio. Y en ese sentido, lo que busca y lo que se dice en el podcast es lo que en verdad se debe evaluar, son las competencias del estudiante, las cuales son las que en verdad va a llegar a aplicar en un futuro en el mundo profesional. Aplicando estas ideas a la carrera de Derecho, considero que, a pesar de que se ha venido haciendo un intento de abandonar esas ideas tradicionales de evaluación, creo que la carrera de Derecho es una de las más conservadoras de la universidad, pues se siguen manejando métodos arcaicos que al final también terminan siendo métodos que siguen siendo efectivos para los abogados y para los abogados que en cierto sentido está formando la universidad. Sin embargo, creo que hemos llegado a un punto donde lo único que importa es el promedio, el número, y los estudiantes están dejando de lado un poco esa evaluación autónoma de la que habla el podcast, la cual implica una motivación misma del estudiante de adentrarse en los problemas investigativos de derecho, investigar temas de derecho coyunturales importantes para el país que promuevan para desarrollar sus competencias. Ese es uno de los grandes problemas. Sin embargo, tengo que considerar que hay varios profesores con los que he cursado en el transcurso de mi carrera que cumplen en cierta medida muy bien con los criterios y parámetros que vimos en la clase, pues como métodos evaluativos plantean trabajos, asignaturas que lo preparan a uno para el mundo laboral. Por ejemplo, lo ponen a uno a hacer juicios simulados, conceptos, investigaciones, lo cual lo construye y construye mucho las competencias de un abogado que se va a desempeñar en el mundo laboral. Esto lo sé porque ahora que he empezado a trabajar en una firma, he visto que estos trabajos al final son mucho más efectivos que las evaluaciones tradicionales de selección múltiple, verdadero o falso, preguntas abiertas, inclusive exámenes orales, que son muy comunes en mi universidad, en mi carrera. En ese sentido, considero que lo que se tiene que plantear en la carrera de Derecho, por lo menos, es ir cada vez más abandonado a esos métodos de evaluación tradicionales y aplicar la cátedra, que es un elemento fundamental y que trasciende toda la carrera de Derecho, a trabajos mucho más prácticos, tales como el concepto, los conceptos, los juicios simulados, para así adaptarnos a las nuevas teorías evaluativas que se ha demostrado tienen mayor efecto en el estudiante y lo preparan más para el mundo laboral. La segunda pregunta que se plantea es cuáles son como los aprendizajes positivos y comentarios negativos con base a la evaluación, a la clase de evaluación virtual que cursamos este semestre. Respondiendo a esta pregunta, lo que debo decir es que me ha parecido una clase totalmente asertiva en el sentido de que, a pesar de ser virtual, los trabajos cumplen con el propósito que busca el estudiante y me ha llevado a ver la evaluación desde una perspectiva totalmente distinta. Yo que estudio Derecho, he visto y he podido ver que muchos profesores se arraigan a esa evaluación tradicional de selección múltiple, pues al final de ser pues al final yo creo que termina siendo una de las evaluaciones más fáciles de realizar. Pocos profesores, por el contrario, se preocupan por el bienestar de cada estudiante como individuo, cosa que vimos en la película, y pocos se preocupan por analizar las aptitudes de cada uno para ver el método de evaluarlos y de en verdad prepararlos para el mundo laboral. Sin embargo, creo que ha sido excelente la clase y creo que me ha dado como esa posibilidad de adentrarme a una nueva perspectiva sobre el derecho, sobre la evaluación como nuevas teorías. Muchas gracias.